ciertos deberes o algún deber en especial y se nos olvida llevarlo a cabo. Por ejemplo, a veces se nos pide, cuando vengas a la casa, normalmente lo dice la esposa, vengas a la casa, pasas a la panadería y te compran los bolillos, por ejemplo, y se nos olvida. Llegamos a la casa y los bolillos se me olvidaron, ¿verdad? O pasas a la tienda y me compras esto. O la esposa en especial nos encarga algo. Si vas al centro, tráeme esto, tráeme este detalle. Y cuando llegamos a la casa, se nos olvidó. ¿No os ha pasado así, hermanos? ¿No os ha pasado que en un momento dado ese deber, pues eso que se nos pidió que hiciéramos, se nos olvidó? Pero lo más triste, hermanos, es cuando tiene que ver con las cosas espirituales, cuando tiene que ver con Dios mismo. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículo 13, encontramos que un joven se involucró dentro de la obra misionera, se involucró con el apóstol Pablo y con Bernabé. Pero resulta, capítulo 13, versículo 13 del libro de los Hechos, dice de la siguiente manera, vamos a leerlo para que veamos lo que sucedió en esta situación. Dice versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, ¿quién era Juan? Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan Marcos se regresa. Juan Marcos se regresa y luego en el capítulo 15 quiere volver al camino y crea un problema entre Pablo y Bernabé. Vamos a verlo, hermanos. Vamos al capítulo 15 del libro de los Hechos para que nos demos cuenta de esta situación. Y luego versículo 37. Por favor, veamos versículo 37. Dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, y miren lo que sucedió, que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y miren, se separaron. ¿Qué problema? Por uno que causó una situación crítica, porque Juan Marcos, estando en el campo misionero, sirviendo al Señor, se regresa. Todavía un ejemplo más. Veamos en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Aquí hay una nota amarga del apóstol Pablo. Pablo estaba despidiéndose de Timoteo en su segunda carta, pero pone aquí una nota muy especial. Estamos en 2 de Timoteo 4:10. Dice, porque Demas, aquí es otro creyente, porque Demas me ha desamparado. ¿Y por qué, hermanos? Dice, amando este mundo. El tema de esta mañana, de esta tarde, de esta noche, el tema de esta noche es, no huyas de tu deber, no huyas, hagamos personal, no huir de nuestro deber. Y de nuestro deber en relación al sentido espiritual, deber espiritual, de nuestro compromiso de Dios, de lo que Dios nos ha mandado a realizar. Todo creyente, hermanos, todo creyente tiene la capacidad de compartir el evangelio. Todo creyente tiene la oportunidad de animar a otra persona a buscar las cosas de Dios, a compartirle el plan de salvación para que llegue a experimentar de la vida nueva, ¿sí? Es cierto que en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, se menciona que algunos tienen la capacidad de enseñar, otros son los que tienen la capacidad de dirigir la congregación como los pastores, pero otros tienen la capacidad de predicar el evangelio como los evangelistas. Es cierto, son dones especiales, capítulo 4, versículo 11 del libro de los Hechos. Sin embargo, todos tenemos la capacidad, todos podemos compartir lo que Dios ha hecho en nuestras propias vidas. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 8, dice de la siguiente manera. Fíjense bien, hermanos, lo que dice este pasaje. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, no el 8, el 9.
Dice, mas vosotros, es decir, nosotros los creyentes, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué somos todo eso? Para que anunciemos, para que proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que compartamos a las personas. Ahora, todos tenemos amigos, tenemos familiares, tenemos personas conocidas, tenemos personas con quien tenemos una relación amistosa y que podemos compartirles la palabra de Dios. El deseo del Señor es que cada creyente se convierta en su promotor, en su anunciador de su mensaje, para que más personas lleguen a experimentar de la vida espiritual, de la vida en Cristo. Tenemos oportunidades, Dios nos abre puertas incluso para que podamos compartirles a esa gente. Y hermanos, no veamos la posición social de la persona. Puede ser una persona eminente, puede ser una persona muy preparada, pero en el fondo de su corazón necesita de Dios. Puede ser una persona muy conocedora de la filosofía, de las situaciones sociales, una persona muy culta, pero al fin y al cabo en su corazón necesita de Dios. Y el Señor nos da la oportunidad de poder compartirle su palabra. Por eso dice el texto, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero a veces huimos, a veces hacemos un lado ese deber. Entonces tenemos que, tenemos que retomar este deber tan especial. Y hay un hombre que es clásico en esta situación. Ya lo vimos en el caso de Juan Marcos, ya lo vimos en el caso de Demas, pero hay un caso clásico que todos nos sabemos, que es Jonás. Jonás es enviado a predicar a un grupo de personas que pues estaban pasando por una situación crítica en su vida espiritual. Los de Nínive iban camino a la destrucción de sus propias vidas, a la ruina espiritual, a su propia condenación, y el Señor manda a Jonás a predicarles el mensaje. ¿Y qué hace Jonás, hermanos? ¿Qué hace Jonás? Huye Jonás. Jonás es un hombre histórico. Jonás es un hombre real. La interpretación de hace muchos años, sobre el libro de Jonás era una interpretación que se le llama alegórica, que quiere decir que para los que interpretaban de esta manera el libro de Jonás, pensaban que era un cuento, que era una narración ficticia, que no era real. Pero la Biblia nos hace ver que Jonás sí fue un personaje real. Por favor, vayamos al Evangelio, el Evangelio de Mateo, capítulo 16, Evangelio de Mateo, capítulo 16, y ahí tenemos una referencia en relación con Jonás. Mateo, capítulo 16 y versículo 4. 16:4 del Evangelio de Mateo. Dice el Señor Jesús: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta. ¿Qué profeta? Del profeta Jonás. ¿Creía el Señor Jesús en Jonás o no creía en Jonás? Claro que sí, ahí lo está mencionando. Ahora por favor vayamos hasta Segunda de Reyes, capítulo 14 y versículo 25. Ahora vayamos a lo que dice Segunda de Reyes 14, 25. Segunda de Reyes, capítulo 14, 25. Dice de la siguiente manera, fíjense bien hermanos lo que está mencionando este pasaje. Este es en el tiempo de un rey que se llamaba Jeroboam II, porque hubo dos Jeroboanes. Un Jeroboam que reinó en la parte norte de Israel en el tiempo de Roboam, el hijo de Salomón, y este segundo Jeroboam que pasaron muchos años y llegó a reinar también en la parte norte. Ahora veamos el versículo 25, que es lo que nos interesa. Dice así, él restauró, es decir, Jeroboam II restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo. ¿Y quién era el siervo?
Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Hefer. Entonces aquí está mencionando, en este texto está mencionando claramente que Jonás sí fue un personaje real. Y a Jonás el Señor le da el deber, le da la comisión, le da el mandato de ir a predicar a Nínive. Ahora vayamos al capítulo 1 de Jonás. No vamos a estudiar todo el libro de Jonás, ¿sí? Pero vamos a ver solamente lo relacionado con el tema de esta noche. Le dice el Señor a Jonás, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos. Fíjense bien, hermanos, esta frase, lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué motivó, hermanos, qué motivó a Jonás a irse? ¿Por qué no quiso ir a Nínive si era un profeta de Dios? Si era un hombre que estaba siendo usado por Dios para predicar su palabra, como lo vemos ahí en Segunda de Reyes. Pues hubo tres factores. Podemos inferir que hubo tres factores que impidieron a Jonás ir a predicar a Nínive. Primer factor, primer asunto que hace que no cumpla con su deber. Se le olvida quién le está mandando. Bueno, se le olvida entre comillas, pasa por alto quién le está mandando. Le está mandando el Señor del universo, el Señor de la gloria, el Dios todopoderoso, el Dios que lo había escogido para ser su siervo. Pasa por alto eso, Jonás. Y en base a esa situación, no toma en consideración el propósito por el cual Dios quería hacer una gran obra en la vida de estos de Nínive. Vayamos a Génesis capítulo 12 y versículo 3, por favor. Génesis capítulo 12 y versículo 3. Dice aquí, hermanos, en este texto, en las palabras que Dios le da a Abraham. Génesis 12, 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias. ¿De dónde? De la tierra. Dios desea que todas las familias del mundo lleguen a ser bendecidas por Él. ¿A través de qué? A través del mensaje de la salvación. Al mensaje que Dios estaba proclamando a través de sus siervos. ¿Por qué nos manda el Señor a predicar a todo el mundo? Por ejemplo, la Gran Comisión dice, ir y predicar a todo el mundo. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere extender su bendición para toda la gente. Dios desea que todos lleguen a ser salvos. Dios desea que todas las familias lleguen a experimentar de su gracia, de su poder, de su amor. Y por eso Dios nos envía a poder compartir la palabra. Alguien nos habló a nosotros, por eso estamos aquí. Podría yo preguntarles, hermanos, ¿quién le habló a usted de Cristo? ¿Quién le habló? ¿Su papá, su abuelita, su abuelito, su tío, un misionero, un pastor, un hermano de la iglesia, un diácono? ¿Quién le habló a usted de Cristo? ¿Quién lo llevó a los pies del Señor? Hubo alguien que Dios utilizó para que usted viniera a conocer de la gracia maravillosa de Dios. Pues de la misma manera, hermanos, Dios desea ahora utilizarnos para que podamos llevar su palabra al mundo. Y Jonás tenía esa gran comisión y resulta que la pasó por alto. No quiso hacer caso a ese mandato de que debería ser él como parte de Israel, debería de ser bendición para todo el mundo. No lo tomó en cuenta. Y por eso es que salió huyendo de la presencia de Dios.
En segundo lugar, hermanos, ¿por qué razón Jonás salió huyendo del Señor? Porque tuvo miedo, hermanos. Tuvo miedo. ¿Cómo era la ciudad? Veamos el versículo 2. Dice el Señor, le dice a Jonás, levántate y ve levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Cómo se imaginan ustedes a Nínive? ¿Cómo se imaginan a Nínive? ¿Cómo era Nínive en el sentido moral y espiritual? ¿Era una ciudad agradable? ¿Era una ciudad con gente muy tratable? ¿O era una gente mala? ¿Era una gente dura a las cosas de Dios? Pues sí, era lo segundo, hermanos, era lo segundo. Y era tanta la maldad, porque fíjense bien, Dios lo está diciendo, era tanta la maldad que había en Nínive, que había llegado a la presencia de Dios, y por eso envía a Jonás. Pero Jonás le tiene miedo. ¿Le tiene usted miedo a compartir el evangelio a un drogadicto? ¿Le tiene usted miedo de compartir la palabra a un teporochito? ¿Le tiene usted miedo a compartirle la palabra a un narco? ¿Le tiene miedo de predicarle la palabra a alguien que está o un homicida? ¿A quién le tenemos miedo de predicarle el evangelio? Pues Jonás le tenía miedo, hermanos. Fíjense, hermanos, que ha ocurrido una situación muy especial. Ahora que he estado yendo al penal, hay gente que es tremenda, o sea, que tiene un historial tremendo, pero tiene sensibilidad a las cosas de Dios. Ahora escuchan la palabra de Dios. Hay muchachos que tienen un pasado muy terrible, y cuando llego a ver a Ed, me saludan y dicen, pastor, y hasta me abrazan, hermanos, hasta me abrazan. Y si yo pensara en todo lo que han hecho en su vida, pues, no me toques. Pero tienen necesidad. En su corazón necesitan de alguien que les hable de la palabra. Y Jonás estaba perdiendo esa oportunidad. Jonás estaba pensando, no, si voy, me van a perseguir, o me van a matar, o me van a quemar vivo. Jonás pensó muchas cosas, les tuvo miedo a los de Nínive. Hay una cosa muy interesante, hermanos. En el capítulo 3 de Nahum, allá adelantito, por favor, vayamos a Nahum, capítulo 3. Nahum, capítulo 3, veamos lo que dice en el versículo 1. Nahum 3, 1. Ay de ti, ciudad, ¿cómo le llama Nínive? Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Mire qué tremendo era esta ciudad. Y Jonás tenía que ir a predicarles porque Dios les estaba dando la oportunidad de arrepentirse de un cambio en sus vidas. Ahora pensemos, hermanos, pensemos en nuestra condición. ¿Éramos buenos nosotros, hermanos? ¿Cómo éramos nosotros? ¿No éramos rebeldes, testarudos, duros de corazón? ¿A cuántos de ustedes antes de su conversión se pusieron duros contra la persona que les hablaba de la palabra? ¿Cuántos de ustedes? Levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes dijeron, no, a mí no me hables de cosas de Dios? Sí. Hermanos, allá en la casa de ustedes, de mis papás, resulta que llegaba un hermano misionero joven y llegaba a hablarme. En ese tiempo yo estaba estudiando en la vocacional y le decía, no, a mí no me hables de eso. Y estaba yo leyendo libros de literatura marxista, y decía, no, como decía Lenin,
La religión es el opio de los pueblos. No, a mí no me hable de Dios. ¿Sí? La religión no sirve para nada. Y yo estuve rechazando, y de seguro que ustedes igual, hermanos, estuvimos rechazando el mensaje de Dios hasta que el Señor nos doblegó, hasta que el Señor ganó nuestro corazón. No necesitaba la gente de Nínive una oportunidad de cambio, no necesitaban de un mensaje transformador en sus vidas. Lo que ellos estaban haciendo con sus cosas malas llenaba su corazón, hermanos. Podían sentirse gozosos y felices realmente al estar viviendo de una manera mal delante de Dios. Yo creo que no lo hacían, pero al momento tenían cierta felicidad, cierta alegría, pero todo se les venía abajo porque en su corazón había un tremendo vacío. Un filósofo francés dijo de la siguiente manera: en todo corazón humano, así dijo este filósofo francés, en todo corazón humano hay un vacío tan profundo que el único que puede llenarlo es Dios. ¿Y cierto, no, hermanos? En todo corazón hay un vacío tan profundo que el único que lo puede llenar es Dios. Esta ciudad estaba en una ruina espiritual, rumbo a la condenación. Pero Dios les da una oportunidad, como no las dio a nosotros. Y por eso Dios deseaba que fuera Jonás a predicar el evangelio. Pero Jonás, hermanos, en lugar de cumplir con ese cometido de Dios, huye. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios nos ha dado la oportunidad de compartirle a alguien, pero decimos, no, esa persona no, como que no me dan ganas, como que no me dan ganas de hablarle? Y le estamos quitando la oportunidad de venir al encuentro de Dios para una vida nueva. Y huimos de esa oportunidad. Entonces Jonás estaba huyendo porque le tenía miedo. Ahora, volviendo otra vez al libro de Nahum, por favor. Sigamos leyendo, por favor. Versículo 2 dice: chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete niesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, en sus cadáveres tropezarán, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera hermosa, de hermosa gracia, maestra, note esta frase, maestra en hechizos. ¿Sabe qué pasaba, hermanos, en Nínive? Que además de ser una ciudad llena de rapiña, dedicada al robo, era una ciudad donde se practicaba mucho la magia de todos, magia negra, magia blanca, magia morada, la que usted quisiera, ¿sí? De todo tipo. Era, dice, maestra de hechizos. Era una Catemaco antigua. Era una Catemaco antigua. Si usted va a Catemaco, hermanos, hasta hay anuncios de los brujos y les hacen todo tipo de menjurjes, ¿sí? Según para ayudarle en su vida. ¿Sabían ustedes que muchos políticos mexicanos van a Catemaco? ¿Sí, hermanos? Ellos son dedicados a este tipo, con la finalidad de que les vaya bien, pero ¿quién puede llenar el vacío del corazón del hombre? Solamente Dios, solamente Dios. Y resulta que por eso es que Nínive no quería ir. Vamos a seguir leyendo el versículo 4. Dice que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Entonces el problema era que era una ciudad inmoral y era una ciudad dada a la brujería, a las ciencias ocultas, al satanismo, y por eso Jonás no quería ir. ¿Le predicaría usted de Cristo a un brujo, hermanos? ¿Le gustaría ir hermanos, ¿sabe usted dónde está el templo de la Santa Muerte aquí en el centro del país? Está en Tepis. ¿Le gustaría, hermanos, que fuéramos a evangelizar a Tepis? ¿Sí? ¿Cuántos estarían dispuestos a que fuéramos a evangelizar a los de la Santa Muerte? ¿Estaría usted dispuesto? Hermano Ángel dice que sí. Hermano Astroberto también. Hermanos, ¿por qué no hacemos un día una visita a Tepito para ir a evangelizar? Porque merecen que les evangelicemos, ¿sí o no? Pues sí. Y ahí los tenemos cerca, hermanos.
Jonás estaba huyendo de Nínive. Ahora, podía decir Nínive, es que yo estoy solo, nadie me acompaña, yo no tengo un equipo de evangelismo, yo no tengo un grupo de personas que me estén apoyando. Pero ¿a quién tenía Jonás, hermanos? Al Señor, tenía a Dios, tenía el respaldo de Dios. ¿A quién tenemos nosotros para predicar el evangelio? Al Señor, tenemos el respaldo nada menos que el Señor de gloria. Por mucho que el enemigo se quiera oponer, hermanos, mientras Dios nos respalde, no nos va a pasar nada. Y Jonás estaba huyendo porque tenía miedo. Ahora, una cosa más todavía. La tercera cosa, ¿por qué huía Jonás? Porque era un racista, hermanos. Era un racista. Porque él decía, yo soy judío y la salvación es para los judíos, para los de nosotros, los del pueblo de Israel. Los del mundo, ellos no. ¿Saben, hermanos, en el tiempo del Señor Jesús, cuál era la oración de los fariseos? Señor, te doy gracias porque no soy mujer, primero. Señor, te doy gracias porque no soy mujer. En segundo lugar, Señor, te doy gracias porque no soy gentil. Porque los gentiles son la leña del infierno. Así pensaban los fariseos. Y Jonás podía pensar, no, Señor, ¿yo por qué voy a predicarle a esa gente? Ellos no son del pacto, ellos no tienen nada que ver con nosotros. Mira, Señor, ellos están lejos de nuestra relación. Así es que yo no voy a predicarles porque no tiene nada que ver con nuestra vida. Recordemos, hermanos, que en el tiempo del Señor Jesús, cómo había problemas entre judíos y samaritanos. Pues lo mismo que ocurría entre Jonás con los de Nínive, y más por la forma de vida. ¿Le debemos de predicar a los mormones, hermanos? ¿Debemos de compartir el evangelio a los mormones o no? ¿Debemos de compartir el evangelio a los testigos de Jehová? Ellos llegan luego a nuestras casas. Ahora, ¿por qué no vamos nosotros a sus casas a ellos? Ahora se las revertimos. ¿Por qué no vamos a evangelizarlos? Porque ellos nos llevan sus atalayas y sus despertares y su literatura. ¿Y por qué no mejor vamos nosotros ahora? ¿Saben lo que hacía uno de nuestros pastores? Que ya falleció, ya está en la presencia del Señor. Pero este pastor fue el pastor de la iglesia Berea en Veracruz. El hermano se llamaba Guillermo Valle, el pastor de esa iglesia. ¿Saben qué hacía él cuando salía a evangelismo? Si se encontraba en la calle a un testigo de Jehová o a un grupo de testigos de Jehová compartiendo su mensaje, se les unía, iba con ellos, iba con la pareja, tocaban la puerta los testigos y entonces los testigos decían a la persona de esa casa, venimos a compartir la palabra, etcétera, y les daban su mensaje. Pero el pastor decía, no, yo vengo con un mensaje diferente a ellos. Yo les vengo a predicar que Cristo es el único que les puede salvar. Los testigos de Jehová decían, oiga, Señor, váyase por otro lado, déjenos a trabajar nosotros. No, ¿por qué? ¿Por qué si yo les estoy compartiendo el mensaje a ustedes? A esa gente. ¿No podríamos hacer lo mismo, hermanos? Porque a veces nosotros permitimos que el mal avance, que la mala enseñanza avance. Nosotros tenemos la culpa, ¿sí? Porque les tenemos miedo. No, es que los testigos sí son estudiosos de la Biblia. Pues ¿por qué no lo estudiamos nosotros? ¿Por qué nos metemos de lleno a memorizar textos bíblicos? ¿Sí? Entonces nosotros mismos tenemos esa culpa. Entonces tenemos que retomar, hermanos, nuestro deber. Y Jonás estaba fallando en ese aspecto porque estaba siendo racista. No les quería compartir la palabra de Dios. Ahora, ¿el Dios de Israel no es el Dios de todo el mundo? Salmo 24:1, ¿qué dice, hermanos? Vamos a este texto. Salmo, ya lo sabemos hasta de memoria, pero vamos a leer Salmo 24:1. ¿Qué dice este texto? Todos juntos. Dice el versículo, todos juntos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es el mundo? ¿De quién es toda la gente?
del Señor. Y el Señor no quiere que todo el mundo llegue a conocer de Él y que experimente de la vida eterna. Sí, todo el mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues compartirla, hermanos. Y Jonás estaba huyendo. Entonces, hermanos, tomemos en consideración lo que estamos viendo aquí en Jonás. Jonás tuvo que huir porque tuvo miedo, porque no cumplió con su deber, porque era racista. Pues evitemos eso, evitemos para compartirle a la gente, porque todos necesitan de Cristo, todos necesitan de una oportunidad de cambio espiritual. Y hermanos, ¿qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera sucedido si el Señor no se le hubiera presentado a Saulo de Tarso porque era un asesino? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí era asesino o no asesino Saulo de Tarso? Ahora, ¿qué hubiera pasado si Saulo de Tarso no hubiera conocido a Cristo en el camino a Damasco? Se hubiera perdido. Y se hubiera perdido un gran misionero. ¿No creen ustedes que una persona de esa naturaleza puede ser un gran siervo de Dios? Entonces hay que compartir, hermanos. Hay que compartir la palabra de nuestro Dios. Y yo les invito, hermanos, ya para terminar, que nos hagamos este propósito, hermanos. Ya lo dijo nuestro hermano Ángel hace unos días. Vamos a evangelizar. Vamos a compartir la palabra del Señor. ¿De qué manera? Muy sencillo, hermanos, muy sencillo. Vamos a tomar, ¿hay folletos allá? Sí. Hermanos, vamos a tomar en esta noche, bueno, si usted quiere, ¿no? Es voluntario, ¿no? Después van a decir, es que el pastor me obliga. No, aquí no estamos obligando a nadie, ¿sí? Tiene que salir de nuestro corazón, tiene que salir por nuestro amor al Señor. Y vamos a tomar 5 folletos, hermanos, 5 folletos. Nada más. No se lleven ni 10 ni 20, nada más 5. Y a partir de mañana, un folleto cada día, de lunes a viernes, porque son 5 días. Un folleto el lunes, un folleto el martes, un folleto el miércoles, un folleto el jueves, un folleto el viernes. Antes de entregar el folleto, dígale al Señor, Señor, úsame. Señor, permite que pueda ser un instrumento de bendición a la persona que le voy a compartir este folleto. Si la persona me da la oportunidad de hablarle, Señor, le voy a dar mi testimonio. Si no me da la oportunidad, utiliza este folleto para que esta persona llegue a conocer de ti. Oremos, hermanos. Nada más son 5 folletos y nada más 1 por día. Fíjense bien, hermanos, fíjense bien. Qué cosa tan tremenda. ¿Cuántas semanas son? ¿Cuántas semanas son al año? Son 52. Bueno, nada más estamos utilizando 5 días. Si repartimos un folleto, uno de nosotros, cada día, multiplique 52 por 5, por los 5 días, las 5 semanas, las 52 semanas por 5, para poder saber más o menos a cuántas personas le estamos compartiendo. ¿Cuántas personas serían? Serían 150 y tantos, ¿no? 260. 260, dice nuestro hermano. Bien, bueno, estaríamos compartiéndole 200 a 260 personas. Ahora, eso nada más es de un solo hermano. Y si fuéramos 10, ya serían 2000. Fíjense bien, estaríamos haciendo evangelismo a 2600 personas de una manera tranquila, sin tanto esfuerzo, sin tanta lucha, nada más un folleto cada día. Fíjense bien, hermanos. ¿Saben que esa fue la técnica de la Coca-Cola? La Coca-Cola es, si cada persona comprara una coquita cada día en el mundo, ¿cuántas cocas no estaríamos vendiendo? Hermanos, la coca está en todo el mundo. Y ahora ya la gente ya no se toma una coca, ya se toma 2, 3, etcétera, ¿sí? Hemos vuelto adictos a la coca. Y nada más, hermanos, con un folleto que repartamos cada día por 5 días. 5. ¿Creen que podemos hacerlo, hermanos? ¿Creen que podemos hacerlo? Así es que les invito en el amor del Señor, que al salir en esta noche, cada uno nos llevemos 5 folletos. Y entre nuestros amigos, los vecinos, el que nos lleva el gas, el que nos vende el agua,
allá en la panadería, en la tortillería, a donde vamos, hermanos, en el trabajo, el policía que está en el metro, en los torniquetes. Pues, hermanos, hay tantas personas aquí que podemos compartirles los folletos. Vamos a hacerlo. Y si la persona nos dice, bueno, ¿y de qué se trata esto? Bueno, le quiero compartir el mensaje de Cristo, de lo que Cristo hizo por mí. El Señor me dio una vida nueva y lo puede hacer también usted. ¿Sí? Yo estaba perdido, estaba en una condición triste, iba de camino a mi propia perdición y Cristo me salvó. Le quiero compartir lo mismo. No necesita decir mucho, hermanos. Nada más dígale lo esencial de lo que Cristo ha hecho. ¿Qué textos bueno, y qué dice la Biblia? Tal vez alguna persona puede decir, ¿qué dice la Biblia? Hermanos, dígale simplemente, cree en el Señor Jesucristo, ¿y qué más? Y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo, nada más, nada más. Y la salvación llegará a tu corazón y también a tu familia. Compartamos eso. 5 folletos. ¿Podemos hacerlo, hermanos? ¿Sí? A ver, levanten su mano los que van a tomar sus 5 folletos. Bien, ok, gracias, hermanos, gracias a Dios. No vayan a decir, es que el pastor nos obliga. Hermanos, no, tiene que salir por amor al Señor, porque Él nos salvó y por eso lo estamos compartiendo. Y podemos hacerlo, hermanos, con la ayuda del Señor. No huyamos de ese deber tan especial como lo hizo Jonás. No huyamos, hagámoslo. Y de verdad que va a ser de gran bendición. ¿No le gustaría que una de esas personas después llegara a la iglesia? Que le dijera, Señor Alejandro, gracias por ese folleto, porque ahora conozco de Dios y vengo a esta iglesia para escuchar más de la palabra. ¿No sería de gozo? ¿No sería de bendición? Hermanos, así es que tomemos en cuenta esto. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios por su palabra. Hermano Ángel, diríjanos en oración.